Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches, chicos. Gracias por estar presente. Una vez más, el día de hoy, chicos, ya estamos 21 de agosto del 2020, el día viernes. El día de hoy, amiguitos, vamos a continuar con lo que es las clases totalmente gratuitas, como ustedes ya saben, gracias a la Academia Virtual Giga. Además, ustedes pueden visualizar todos los videos que ya tenemos hasta el día de hoy, tanto en Facebook como también en YouTube. Chicos, como les decía, el día de hoy vamos a ver el curso de geometría. El tema en sí va a ser funciones. Y desde ya les digo que este temita va a ser un poquito extenso, ¿cierto? Porque es tanto teórico como, bueno, práctico, claro que sí, pero hay mucha teoría. Entonces vamos a dar simplemente un ligero repaso para luego poder comenzar con resolución de algunos problemitas. Es más, ahí tenemos algunos ejemplos también, como ustedes pueden visualizar. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, disculpen la redundancia, ejemplo de función, una variable, ¿sí? Vamos a leer algo rápido nada más, chiquitos. Nos dice acá, profesor, función. Función es un conjunto no vacío de pares ordenados, formado, amiguito, por la correspondencia. O sea, hay una regla de correspondencia acá, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchos chiquitos. ¿Qué más, profesor? Mira, ahí tenemos los pequeños ejemplos de lo que son una función. Pero justamente en la parte de definición nos dice tal que dos pares ordenados diferentes no pueden tener el mismo primer elemento, ¿de acuerdo? Luego que nos está diciendo, caso contrario, el conjunto de pares ordenados representarían pues una simple relación que no netamente se va a conocer pues como una función. Chicos, entonces acá tenemos los pequeños ejemplos, ¿sí? Los pequeños ejemplos. El primer ejemplo es la función f. Tiene los pares ordenados 2.3, 4.5 y 5.7. Nos damos cuenta que en ningún momento se está repitiendo, ¿cierto? El mismo elemento inicial o el mismo primer elemento. Solamente hay un 2, un 4, un 5 como primer elemento. Y como segundo elemento tienen 3, 5 y 7. Y no hay problema. La segunda, que es G, también tiene 3 elementos. Sería el 2.1, el 3.1 y el 4.1. Nos dice que es una función. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros estamos visualizando que no se está repitiendo pues los primeros elementos. Está todo bien, está todo tranquilo. Luego por acá nos dice H, profesor, 1.2, 2.3, 3.4 y 1.5. Ahí nosotros nos damos cuenta que hay el primero y el último elemento, que sería pues el 1.2 y el 1.5. Ahí hay algo extraño, ¿sí o no, chicos? ¿Ustedes se dan cuenta de algo? ¿Qué es lo extraño, profesor? Es que ambos pares ordenados comienzan con el número 1. Pero como resultado te está dando, en el primero te da un número 2 y en el segundo un número 5. ¿Qué quiere decir, amiguito? Que en el pastel simplemente va a ser una relación, ¿de acuerdo? Y vamos a leer a ver qué es lo que nos dice por acá. Hay que señalarlo. Nos dice lo siguiente, no es una función, es una simple relación porque existen pues dos pares ordenados distintos que tienen el mismo primer elemento, claro, el número 1. Y luego por último M nos está diciendo 3, 2, 3, 4, ya ahí es suficiente. Más que todo te das cuenta que el primer elemento se está repitiendo, 3, 2, 3, 4. Y claramente no puede haber el primer elemento igual y el segundo elemento diferente, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que, pues amiguitos, no es una función, simplemente una relación. Vamos con respecto al dominio y rango de una función, algo rápido. Al conjunto formado por los primeros elementos de los pares ordenados se les conoce como dominio, o sea, es el valor de x. Eso lo vamos a ver justamente en la función de variable real. ¿De acuerdo? Los primeros elementos son los elementos del dominio, de chiquitos, los primeros elementos de los pares ordenados. Y los segundos elementos, ahí dice, y el rango es el conjunto que tiene como elementos las segundas componentes de los pares ordenados. Perfecto. Entonces, en ese ejemplo de f, que es una función, tiene tres pares ordenados, como lo podemos apreciar acá, tres pares ordenados, de los cuales los primeros elementos de dichos pares ordenados son el 2, el 4, el 5. Por ende, amiguitos, el dominio de f va a ser el 2, el 4, el 5. Ahora vamos con el rango, va a ser los segundos elementos, de acuerdo, de estos pares ordenados. ¿Cuáles son? El 3, el 7 y el 9. Entonces el rango de esta función va a ser el 3.7.9. Ya chicos, muchas gracias por estar presente por ahí, señorita Catherine,
señorita, perdón, amigo Cristian y la señorita Alejandra Alicia, que también siempre está presente. Muchas gracias. Perfecto, entonces continuamos. Función de variable real. Nos dice que es una función que tiene la siguiente regla de correspondencia. Es la que nosotros ya conocemos, ¿cierto? El famoso y igual a f de x. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a empezar ya con los problemas típicos donde tenemos y igual a x cuadrado más 5, y igual al logaritmo de x en base 7. Ejemplos nada más, ¿no? Nos dice por acá, en donde su dominio, amiguitos, estén reales y su rango también esté formado por los números reales. Bueno, o sea, se esté conteniendo en los reales, ¿de acuerdo? A eso va. Luego ya, para evitar de leer todo eso, nosotros vamos a empezar a ver la parte de definición que está acá abajo. F, que es una función, ¿de acuerdo? Va a contener estos pares ordenados x punto y coma y, tal que el valor de y sea igual a la función evaluada en el punto x o en esa variable x. ¿Ya, chiquitos? A eso vamos. Muy bien, de forma general, amiguitos, el y es la variable llamada variable independiente. Dependiente. ¿Por qué dependiente? ¿Por qué y sería dependiente? Porque obviamente está dependiendo de otra variable. ¿De qué variable? De la variable independiente, que sería x. Ahora, y igual a f de x se le conoce como regla de correspondencia. Recuerda eso siempre, ¿ya? Esa es la regla de correspondencia. Luego, además, ¿qué podemos decir del dominio, por ejemplo? Nos dice, el dominio de esta función f va a ser el x, nada más el x, tal que el y es igual a f de x. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los valores de x, siempre y cuando se cumpla que si evaluamos la función en esos números x, entonces tiene que tener netamente un valor y, ¿de acuerdo? También que pertenece a los reales. Ahora, justamente vamos a hablar ahí del rango. El rango va a ser el y, tal que el y va a ser igual a f de x. O sea, como hay unos valores de x, que son las variables independientes, que al ser reemplazadas en la función, vamos a obtener ciertos valores de función. Entonces, esos valores como resultados al reemplazar la variable independiente x, vamos a obtener entonces, amiguito, un conjunto de valores. Ese conjunto de valores o conjunto de llegadas sería, pues, amiguito, el rango de dicha función f. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá también vamos a señalarlo. ¿Sí? Vamos a señalarlo de rosadito, todo esto de acá, porque eso de ahí viene con definición con respecto al dominio y al rango. Acá tenemos unos pequeños ejemplos. Muy buenas noches, señorita Nayeli, gracias por estar presente. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a teletransportarnos, perfecto. En este pequeño ejemplo nos dice indicar cuáles de los siguientes conjuntos representan una función. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, al menos en los primeros elementos, ¿de acuerdo? Eso de ahí. Entonces vamos a darnos cuenta con A. Profesor, en A hay 4 elementos, 4 pares ordenados. 2, 3, 3, 3, 4, 3 y 4, 5. Ya ni hablar, amiguito. Yo creo que ya te diste cuenta, profe. Estos dos de acá, el 4, 3 y el 4, 5, están evitando de que esta relación en realidad sea una función o se convierta en una función. Porque no puede haber un 4, 3 y un 4, 5, pues, amiguito. No puede haber un primer o dos elementos con el primer término igual y el segundo término diferente. Eso de ahí ya no sería, pues, amiguitos, una función. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos averiguar si es que una gráfica, digamos, que tengamos por ahí, puede llegar a ser una función? Nosotros podemos trazar rectas verticales y si intercepten 2 puntos significa que no es función. Es claramente lo que podemos apreciar ahí con los pares ordenados. Al trazar tú una vertical estás diciendo de que el valor de x es constante y el valor de y varía. Al encontrar dos valores en esa recta vertical, entonces estarías encontrando 2 puntos con igual x y diferente y. Y es justamente lo que impide de que una gráfica, bueno, no una gráfica, sino una relación, deje de ser función. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos con la B. 2, 3, 2, 3. Bueno, está bien. El 2, 3 y el 2, 3 son iguales, así que no hay problema. ¿De acuerdo? Profe, pero usted dijo que no tiene que ver los mismos términos. No, amiguito. O sea, como te dije, en dos elementos que tienen el mismo término, los segundos términos no pueden ser diferentes. En el caso que sean iguales, bueno, sería el mismo punto, así que no hay problema. Solo se está repitiendo. Igual, 2, 3 se está repitiendo 3 veces y el 3, 3. Por lo tanto, este conjunto solo tiene 2 elementos. ¿De acuerdo? El 2 punto y coma 3 y el 3 punto y coma 3. Perfecto, sí es función.
Vamos con la C. Nos dice a punto y coma a cuadrado, tal que a es igual a menos 1, 0, 1, 2. Bueno, esos son los elementos que puede tomar a. O sea, el valor de a puede ser menos 1, 0, 1 o 2. Si nosotros reemplazamos, podemos encontrar ahí los pares ordenados, que son, pues, como podemos observar, el menos 1, 1, el 0, 0, el 1, 1, el 2, 4. Sí es una función, pero si lo hacemos al revés, como nos está dando en la proposición D, nos sale 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 4, 2. Y ahí nos damos cuenta que no es función. ¿Por qué, profesor? Porque tiene un elemento con el primer término igual que en el otro elemento, pero el segundo término sí está siendo diferente. O sea, en el primero es menos 1 y en el segundo es 1. Entonces, profesor, obviamente no es una función. Muy bien, chicos, entonces esto es una pequeña introducción y vamos a continuar. Vamos a ir avanzando de a poco. Acá tenemos ejemplos, chiquitos. Tenemos 3 ejemplos más para poder revisar y así poder entender un poquito más lo que es la función. Luego nos dice, dada una función, o sea, ya te está asegurando que es una función, amiguito. Nos dice que tiene como elementos 2.6, 1 a menos b, 1, 4. El otro es 2a más b y 3.4. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Nos pide determinar a y b. Bueno, en este caso, para que esta f sea netamente una función, tenemos que decir que sus elementos tienen que ser en primer lugar diferentes, obviamente. En el caso de que sean iguales, bueno, tendremos que igualarlo o necesariamente tendremos que asegurar de que sean iguales. En el caso de que el primer término de algún elemento sea pues igual que en el otro elemento. Profe, no entiendo. Bueno, tenemos acá el 2.6 y acá tenemos el 2.a más b. ¿Qué significa? Si es que esta f es una función, es más, nos están diciendo eso desde un inicio. Entonces, el 2.6 y el 2.a más b deberían de ser el mismo par ordenado. Porque si no fueran el mismo par ordenado, o sea, digamos 2.6 y el otro 2.8, dejaría de ser una función y sería simplemente una relación. Caso que no sería posible, porque al inicio nos está diciendo, dada la función, ya nos están asegurando que es una función. Por lo tanto, ¿cuánto vale a más b necesariamente? Vale 6. Y eso es lo que está ubicado ahí, porque justamente en la resolución nos dice, para que sea función debe de cumplirse lo siguiente. Claro, muy bien. Vamos a ver el otro. Mira, te das cuenta que existen otros pares ordenados que tienen igual primer término. Mira, tienes el 1.a menos b y el 1.4. ¿Qué significa? Que si ambos tienen como primer término el 1, significa que los segundos términos también deberían ser iguales. ¿Cuáles son los segundos términos? A menos b y el otro vale 4. Por lo tanto, a menos b igual a 4. Ya tienes entonces acá tu sistema de ecuaciones que nosotros ya hemos estudiado, ¿cierto? A más b igual a 6 y a menos b igual a 4. Perfecto. Ahora nos dice resolviendo nada más. Ustedes ya saben cómo resolver eso, ¿cierto? La semisuma, ahí está, nada más. Porque tú vas a sumar esto, queda 10 sobre 2, 5. Y el otro la semidiferencia, sería 1. Perfecto, entonces a y b valen 5 y 1. Ya está. ¿Qué te está pidiendo calcular? A y b, justamente eso. Entonces así de simple, amiguitos. Fácil, gracias a la definición de lo que es una función, a la restricción que nosotros sabemos para que no se convierta simplemente en una relación, nosotros podemos encontrar el valor de a y b en este problema. En el problema número 3 nos dice hallar el dominio de f y restarlo con el rango de f. Vamos a ver cómo nos va. Si es que f es una función, mira, ya nos están asegurando una vez más que es una función. Y además a pertenece a los números enteros. Nos dan todos esos datos de ahí. ¿Qué podemos hacer? Primero, como nosotros ya hemos aprendido restricciones en los reales, nosotros sabemos que la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre, ¿no? No puede ser menor o igual a 0. Además, amiguito, la raíz cuadrada de un número x, ese número x tiene que ser mayor o igual a 0 también. Además, si es que tenemos una división, el denominador tiene que ser diferente de 0. Eso también lo sabemos. Ahora, mira, ¿tú qué puedes deducir de acá? Profesor, de este primer denominador, ¿de acuerdo? Nosotros podemos deducir algo. Es más,
Nos dice por ahí, el primero en la resolución de frente nos dice, profesor, reemplazando, perdón, como A pertenece a los enteros, entonces A vale 4. ¿De dónde salió eso? De aquí, mira muchachito. Decimos, profesor, en este primero de acá, el cual voy a señalar, ahí, nosotros podemos decir algo. Mejor empezamos con el otro, que está justamente a la derecha. Nosotros podemos decir que 5 menos A, ¿de acuerdo? Tiene que ser necesariamente mayor a 0. Profe, pero es mayor o igual. ¿Pero por qué no igual? Porque si eso vale 0 sería indeterminado. Es mayor a 0. Por lo tanto, amiguito, nosotros estamos encontrando acá que 5 necesariamente debería de ser mayor al valor de A. O sea, A es menor a 5. Muy bien, ya tenemos ello y lo encerramos. Ahora de la segunda que tenemos por aquí, de raíz cuadrada de A menos 3, nosotros podemos decir exactamente lo mismo. A menos 3 tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, A, amiguitos, tiene que ser mayor a 3. Muy bien, entonces tenemos que A es mayor a 3 y también tenemos que A es menor a 5. Si es que A es mayor a 3 y A es menor a 5, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el valor de A vale 4. Profe, pero está entre 3 y 5, puede ser 3,1, 3,2, 4,5. Pero mira al inicio, ¿qué nos está diciendo por ahí? Que A, amiguitos, pertenece a los enteros, ¿cierto? Entonces A tiene que ser igual a 4 necesariamente. Muy bien, y lo encerramos por acá, A igual a 4. Y eso, así es como nosotros vamos a empezar, ¿no? Luego dice, reemplazando el valor de A. Si nosotros reemplazamos queda lo siguiente que estamos viendo por ahí, pero queda en función de B. Ahora nos podemos dar cuenta, amiguitos, de algo que tenemos, por ejemplo, acá 1 y B menos 1. Ahí está, ese es el primer par ordenado que podemos fijarnos. ¿Y cuál es el otro par ordenado que nos podemos fijar? El 1 punto y coma 1. Muy bien, entonces, como ya nos aseguraron que es una función y tienen dos elementos, ¿cierto? Dos pares ordenados que tienen el primer término igual, entonces el segundo término también tiene que ser igual. Por ende, b menos 1 es igual a 1. Y eso nosotros podemos decir. Si b menos 1 es igual a 1, entonces b es igual a 2, como está ahí arribita, ¿cierto? Como b es igual a 2, nosotros podemos encontrar ya todos los pares ordenados, ¿cierto? Pero al encontrar ya todos los pares ordenados, también podemos encontrar tanto el dominio como el rango. Recuerden, chicos, que el dominio está conformado por los elementos que son en realidad los primeros términos de los elementos de la función. O sea, el 5, el 1, el 6 y el 4. ¿De acuerdo? Muy bien, esos son los primeros, amiguitos, son los primeros términos de los elementos que pertenecen a la función. Y el rango, profesor, serán pues los segundos términos, el 3, por ahí está también el 1, el 7 y el 0. Muy bien, como ya tenemos tanto ubicado el dominio como el rango, lo que nos están pidiendo es hallar la diferencia entre el dominio y el rango. Bueno, les quitamos al dominio, le estamos quitando los valores del rango, notamos que solo se repite el 1, entonces quedaría 5, 6 y 4. Nada más, muchachitos. Muy bonito problema, a mí me ha gustado este problema. ¿Por qué? Porque estamos usando tanto las restricciones que hemos aprendido en álgebra al inicio inclusive, ¿cierto? Las propiedades muy básicas, y luego también estamos usando la definición de función, la restricción de función, para poder encontrar tanto el dominio como el rango, ¿no? Muy bonito problema. Continuamos entonces con el problemita número 4, chiquitos. Muy buenas noches, profesor. Me gusta la canción de fondo, profesor. Muchas gracias, amiguito. ¿Se escucha mucho? No. Sí, normal. Está bien. Muy bien, profesor. Excelente. Muchas gracias, chicos. Continuamos. Luego acá, ¿qué nos dice, amiguitos? Profesor, hallar el dominio de f de x, 1 sobre x menos 2 más raíz cuadrada de x más 1 entre raíz cuadrada de 5 menos x. Bueno. En este caso nos podemos dar cuenta de algo muy interesante, que al parecer no es en ese término raíz de 5 menos x. Me parece que esta raíz cuadrada de 5 no es exactamente raíz cuadrada de 5. Por lo que estoy viendo en la parte de la resolución debería ser así. La raíz cuadrada en todo, ¿no? ¿Sí? Al percibir la solución debería ser así. Muy bien, entonces vamos con las restricciones, muchachitos. Aquí, como tenemos como denominador al x menos 2, ¿qué podemos decir? Profe, eso no puede ser 0. Por lo tanto, al ojo vas a decir que x es diferente a
diferente a 2. Eso es lo que tú puedes decir. X tiene que ser necesariamente diferente a 2. ¿Por qué, profe? Porque si vale 2, eso queda 0 y 1 entre 0 no está definido. Ahora, profesor, al ladito tenemos un raíz de X. ¿Qué significa que te quede raíz de X? Profe, fácil. Si es que no dice que es raíz cuadrada de X, entonces lo que yo sé por propiedades básicas del álgebra, que X tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0. ¿Ya? Eso nosotros podemos sacar del raíz cuadrada de X. Luego vamos con la siguiente. Profesor, en la siguiente estoy viendo por ahí que hay una raíz cuadrada de 5 menos X. Entonces tú ya sabes hacer eso, ¿no? El 5 menos X, lo que se encuentra dentro de la raíz cuadrada, lo pongo por acá. Normalmente debería ser mayor o igual a 0, pero como está como denominador no puede ser 0. Entonces mayor a 0. Por lo tanto, chiquititos, X, ¿cómo quedaría? X es menor a 5, ¿cierto? Quedaría de esa manera, que X es menor a 5, no menor a igual, porque si fuera igual, amiguitos, estaría 0 como denominador y ahí pues, amiguito, volarían todos esos valores. Estaría mal el problema, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esas tres y es justamente lo que está ahí en la resolución. X pertenece a todos los reales menos el número 2 o el elemento 2, o yo también le puse X diferente a 2, que es lo mismo. Vamos con lo otro, nos dice X mayor o igual a 0, perfecto, X menor a 5, muy bien. Luego de 1, 2 y 3, como nos está diciendo que tenemos que hacer, interceptar. ¿Por qué interceptar? Porque se debe de cumplir en los tres lo mismo. ¿Qué significa? Que si en uno se cumple y en el otro no, entonces no se toma. ¿De acuerdo? Es excluyente. Por eso es que se intercepta, no se une. ¿De acuerdo? Si fuera un o sea, si en este de acá se cumple o en este de acá funciona igual, está bien, ahí sí se une. Pero si se tiene que cumplir tanto aquí como allá, entonces ahí es exclusivo. Tenemos que interceptar. ¿Ya, chiquitos? Interceptamos esas dos desigualdades y la otra que es simplemente X diferente a 2. Podemos encontrar tanto el dominio como el rango, ¿no? ¿Sí? Eso de ahí está factible. Encontramos el dominio en primer lugar y luego del dominio nosotros podemos encontrar el rango reemplazando nada más, porque esta función, aunque no tan fácil, ¿no? El rango no está tan fácil, amiguitos. Tendríamos ahí que empezar a multiplicar y ordenar. Muy difícil el rango. Pero el dominio sí, porque sería solamente la intercepción de estos tres amiguitos. Muy bien. Y ya está hallado el dominio. Perfecto acá. Y lo dan de dos diferentes maneras, ¿no? Desde 0 hasta 2, unido desde 2 hasta 5. O también pudo haber sido de 0 a 5 y le quitas el elemento 2. Nada más. Muy buena solución. Luego continuamos entonces acá con ¿qué, amiguitos? A ver, hay que leer. Funciones especiales y representación gráfica. Bueno, vamos a ver las funciones principales, las que nosotros más conocemos o las que debemos de conocer muy bien. Nos dice por acá, profesor, a ver, voy a leer. Señorita Nalí, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Raquel, Miguel, Toshirito, muchas gracias. Gracias, Eluar, también por estar presente. Muchas gracias, chicos. Gracias por seguirnos. Seguimos, funciones especiales. En primer lugar vamos a aprender la función constante, vamos a leer ello. Es una función polinomial de grado 0. Esto es C igual a un X punto y coma Y, o sea, un par ordenado, un conjunto de pares ordenados, una familia de pares ordenados, tal que Y va a ser igual a un C sub 0 multiplicado por un X elevado a la 0. Bueno, o sea, es simplemente una constante, un valor cualquiera que pertenece a los reales. Ejemplo, Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3, Y igual a 4. ¿De acuerdo? Eso de ahí ya lo conocemos, chiquitos. La gráfica de esta función simplemente es una recta horizontal. O puede ser, bueno, ya sería la función inversa, una vertical. Pero función constante Y igual a un valor numérico cualquiera perteneciente a los reales, va a ser una recta horizontal. Ahí que nos dice su gráfica es una recta paralela al eje X, bueno, horizontal, intersecando al eje Y en el punto 0, punto y coma C. Bien. En el caso de que fuera una recta vertical, en primer lugar ya no sería función, porque si fuese una función, si digamos que la recta vertical fuese una función, entonces no tendría sentido, porque para un mismo X existen muchos Y, infinitos Y, y eso contradice la definición de función. Así que la función constante sí sería simplemente una recta horizontal o paralela al eje X. La función lineal, chiquitos, es una función polinomial de grado 1, por algo se llama lineal también, definido por lo siguiente: f de x igual a ax más b. Eso nosotros también lo conocemos. También sabemos cómo graficar una recta, ¿sí o no?
o bueno, esbozar o encontrar los límites. Nos dice donde a, punto y coma b pertenecen a los números reales, o sea, son números reales. Y además a es diferente a 0. ¿Por qué a tiene que ser diferente de 0? Porque si es que a vale 0, entonces f de x sería igual a b. Y b es una constante que pertenece a los números reales. Por lo tanto, dejaría de ser una función lineal para llegar a ser una función constante. Entonces, para poder diferenciar a la función constante con la función lineal, nosotros vamos a decir que el valor principal o el término principal o coeficiente principal llamado a tiene que ser diferente a 0. Luego, la gráfica de esta función es una línea recta. De ahí el nombre de la función lineal. Muy bien. Continuamos entonces. Ahí no hay mucho que resaltar, muchachitos. Estamos leyendo nada más. Bajamos. ¿Qué nos dice por acá? Profesorcito. Tenemos lo siguiente. A ver. Me teletransporto. Nos dice, por ejemplo. Muy bien, vamos a tener un ejemplo. Hallar la gráfica, el dominio y el rango de la función f de x igual a 2x menos 5. Muy bien. Nos dice acá la forma en cómo lo está resolviendo el autor. Nos dice, hagamos una pequeña tabla de valores. Ya, esto significa tabular, o sea, hacer una tabla de valores. Tabular. ¿De acuerdo? Vas a empezar a colocar valores que pertenezcan al dominio. En este caso, pues amiguitos, sabemos que el dominio va a ser todos los reales, de hecho. Porque no hay ninguna restricción para x tal que f de x exista. No hay ninguna. Entonces, normal. Vamos a ubicar cualquier punto. En este caso estamos poniendo x igual a 2, x igual a 3. Si reemplazamos tanto el punto x igual a 2 como x igual a 3, encontramos los valores de la función f de 2 y f de 3 respectivamente, que valen menos 1 y 1, como podemos apreciar en esa tablita. Luego nos dice ubicando los puntos en el plano cartesiano. Bueno, ubicamos los puntos. Sería el punto 2, punto y coma menos 1, y el otro sería el 3, punto y coma 1. ¿De acuerdo? Ubicamos. El 2 menos 1 estará más o menos por donde, chiquitos. 2 punto y coma menos 1. Ya. Bueno, no lo ha graficado. O sea, no ha ubicado los puntos ahí. No se permite apreciar los puntos. Pero sí se permite ver de qué es esa función. Es esa recta de ahí, f de x. Donde el dominio y el rango es todos los reales, ¿no, amiguitos? ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. ¿De acuerdo? En nuestro caso podríamos hacerlo. Yo creo que sí. No hay problema. Vamos a completar, ¿ya? Vamos a completarlo entonces, chiquitos. Para poder graficar esa función, tú ya lo sabes. Trazas en primer lugar tus ejes cartesianos. ¿Sí? Por aquí y por allá. Muy bien. Una vez que has trazado tus ejes cartesianos, ubicas esos dos puntos. Profesor, el 2 punto y coma 1. Aproximadamente acá está el 2, acá está el 1. Será pues por aquí, primer punto. El otro puntito, amiguito, será el 3 punto y coma 1, ¿cierto? Muy bien, vamos a trazarlo acá. A ver, disculpen por aquí. El otro será el 3 punto y coma 1. El 3 por acá, el 1 por acá. Muy bien, entonces encontramos este otro punto. Como tenemos esos dos puntos, ya podemos trazar nuestra recta, que sería aproximadamente así. Sale un poquito más empinada, pero bueno, de esa manera va a salir. ¿Por qué? Porque los dos puntitos en realidad son estos de aquí. Esos son los puntitos, el 2 punto y coma menos 1 y el 3 punto y coma 1, ¿no? Y esa es la forma de cómo nosotros podemos graficar una recta. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros sabemos por geometría, que ya lo hemos aprendido, que una recta ya puede estar definida gracias a dos puntos cualesquiera diferentes pertenecientes a un mismo espacio. Muy bien. Vamos a la función valor absoluto. Nos dice lo siguiente. Es aquella función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuya regla de correspondencia es la siguiente. Eso también ya lo hemos aprendido. Es más, hubo una semana donde vimos solamente valor absoluto. F de x es igual al valor absoluto de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese valor absoluto? Dice que va a ser igual a x si es que x es mayor o igual a 0. En el caso de que x sea negativo va a ser el menos x. Porque menos x con un valor negativo, o sea, el menos con un valor negativo se vuelve positivo. Ahí estaríamos asegurando que el valor de la función f de x igual a valor absoluto de x siempre sea positivo. Y eso es por definición de valor absoluto. Y ahora la gráfica, profesor, simplemente es el y igual a x, la gráfica y igual a x, la lineal afín que tú conoces, pero reflejada con respecto al eje x. Es más, ahí nos dice, su gráfica es una función de dos rectas simétricas respecto al eje y. Muy bien, perfecto. Así de simple, muchachitos.
Ahora nos dice, por ejemplo, graficar lo siguiente, y igual a x menos 2. ¿Qué está haciendo acá? Tabulando. Ahí mismo lo dice, ¿no? Tabulando, te escribe ahí. Perfecto. ¿Cómo si tabular, profesor? Bueno, ubicas cualquier punto que pertenezca a su dominio. Su dominio es todos los reales. O sea, no hay restricción para x. Por ejemplo, x igual a 0. ¿Cuánto sale y? 0 menos 2 sale menos 2. Valor absoluto de menos 2, 2. 0, 2. 1, 1. 2, 0. 3, 1. Y así sucesivamente. Vas ubicando los puntos en tu espacio, en tu plano x punto y coma y, perdón, en tu plano xy. Ubicas esos puntos y luego trazas nada más, amiguito. Unes y listo, vas a poder encontrar la gráfica del valor absoluto de x, como estás apreciando ahí. Luego, una vez que ya hemos visto la función lineal, la función constante, función valor absoluto, ahora podemos ver ya la función cuadrática, que es una función polinomial de grado 2, definida en el conjunto de los números reales, cuya regla de correspondencia es la siguiente: f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Ese es muy famoso, ya lo hemos aprendido. Es más, hemos visto también lo que son ecuaciones. Hemos visto ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y todo ello, polinómicas en general, sistema de ecuaciones. Ya hemos visto todos esos temas, amiguitos, durante estas 13 semanas ya que estamos haciendo clases. El día de hoy ya estamos en la 14ª semana, por ende 14ª clase de nuestro curso de álgebra también. Luego, profesor nos dice donde a es diferente de 0 y a punto y coma b punto y coma c pertenecen a los números reales. Luego, la gráfica de una función cuadrática es una parábola cuyas ramas se abren ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En caso contrario de que, a sea positivo o a sea negativo, ¿no? A eso se refiere. Como pequeños ejemplos tenemos acá la primera función cuadrática, la más conocida, y igual a x cuadrado, la más simple que pueda haber. Nosotros podemos empezar a tabular con x igual a 0, x igual a 1, 2 y luego con los negativos también, ¿por qué no? Porque no hay restricción para x. Como no hay restricción para x, pues todos los reales. Como es todos los reales, amiguitos, nosotros nos podemos dar cuenta que tiene esa forma de ahí. Y realmente esa gráfica, si nosotros la esbozamos, sería pues, amiguitos, una parábola, ¿cierto? Entonces, amiguitos, la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Perfecto, profe, pero ¿qué pasa si es que yo le pongo el negativo? O sea, ya no calculo ahora y igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado, sino el negativo menos x cuadrado. Nos damos cuenta que esa parábola que estaba apuntando hacia arriba ahora se está abriendo hacia abajo, ¿de acuerdo? También se habla pues de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pero bueno, no hay problema. En este caso, si reemplazamos los valores, nos damos cuenta que sale esa de ahí, una parábola abierta hacia abajo. Con respecto a los dominios, son iguales todos los reales, pero con respecto a los rangos nos damos cuenta que el primero va desde 0 a infinito y el segundo va desde 0 a menos infinito, o desde menos infinito a 0 para ser ordenados. Y chicos, esto es una pequeña apreciación con respecto a las funciones cuadráticas. Bajamos, amiguitos, para seguir avanzando. Vemos ahora la función raíz cuadrada, chiquitos. Con respecto a la función raíz cuadrada, podemos decir lo siguiente, que es una función definida por f de x igual a raíz cuadrada de x. Ojo, vamos a ver simplemente la raíz cuadrada, no se preocupen, al fin y al cabo es prácticamente la misma gráfica, función raíz enésima, donde x es mayor o igual a 0, eso ya se sabe, esa es la restricción, x no puede ser negativo, si no ya estaríamos en el mundo de los imaginarios, complejos en general. Luego nos dice donde la raíz cuadrada de x es un número no negativo. Eso ya sabemos porque en los reales la raíz cuadrada de cualquier número tiene que ser mayor o igual a 0. Luego, ¿qué más nos dice? Es un número no negativo cuyo cuadrado es x. Eso también hay que digamos que señalar, claro que sí, porque ahí viene la controversia, ¿no? Entre la raíz cuadrada de x es igual a más menos x. No. Vamos a trabajar adecuadamente con respecto a los números reales, ¿ya, chiquitos? Luego esto nos dice, esto es que y cuadrado es igual a x. Muy bien, que es la ecuación de la parábola, claro, la ecuación de la parábola. Entonces estaríamos hablando de una función inversa, claro que sí, porque nosotros ya sabemos, es más, la clase pasada, el día de ayer, hemos visto funciones inversas trigonométricas. Sabemos que la función inversa lo podemos esbozar simplemente trazando la recta y igual a x y poder ahí utilizarlo como si fuera un eje de simetría, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, si tú ubicas el x cuadrado,
trazas el x punto coma y, encuentras la inversa y es exactamente esa gráfica de raíz cuadrada de x. Nosotros ahí estamos viendo que hay diversos valores que están siendo tabulados. O sea, ponemos x0, 1, 2, 3 y encontramos f de x es igual a 0, 1, raíz de 2, raíz de 3. Además, podemos apreciar que el dominio son todos los reales positivos, porque sabemos desde un inicio, por restricción en los reales, que x tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x pertenece a todos los reales positivos o dominio igual a reales positivos. Con respecto al rango, notamos que la raíz cuadrada de x también es un número positivo, no puede ser negativo. Es más, nos dice ahí, donde raíz cuadrada de x es un número no negativo. Por lo tanto, el rango también será los reales positivos, siempre y cuando el dominio no sea acotado. Si el dominio es acotado, el rango obviamente también se va a acotar, ¿ya? Seguimos con respecto a la función máximo entero. Nos dice denotado por estas dos cositas de acá, estas dos llavecitas, ¿cierto? Pero con doble, medio interesante. Y definida por lo siguiente, f de x igual al máximo entero de x es igual a n, digamos. Tal que x pertenece o está incluido en n y n más 1. Eso es por definición y además se puede sobreentender, ¿no? ¿Sí? ¿En el qué pasaría? Si es que n vale tanto, entonces va entre n y n más 1. Si es que n está entre un número 3 y un número 4, o sea, puede ser, no sé, perdón, si es que x es 3,5, ya, entonces 3,5 está entre 3 y entre 4. Ahí está el n y el n más 1. Por eso dice máximo entero. Recuerden también que el máximo entero va a tomar siempre como máximo entero los valores de la izquierda. Algunos lo toman como la derecha y ahí fallan y menos 5 puntos o ya no hay ingreso, ¿cierto? Luego, ¿qué más nos dice? Donde n es un número entero, perfecto. Y es el máximo entero no mayor que x, muy bien. Por eso justamente les digo, tomamos los valores de la izquierda con respecto al eje, ¿de acuerdo? A esa recta numérica. Nos dice acá, la gráfica de la función máximo entero es como se muestra. Bueno, ahí podemos empezar a tabular también, dando ligeros subdominios. Si es que x varía desde menos 1 hasta 0, por ejemplo, ¿cuánto vale el máximo entero? Para todos esos valores el máximo entero va a ser menos 1. Igual, ¿qué pasa si es que x va desde 1 hasta 2, profesor? Así valga 1,2, 1,5, 1,7. Siempre el máximo entero va a estar a la izquierda y además va a ser entero. Por algo se llama máximo entero. ¿Cuánto vale? 1, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir encontrando los valores del máximo entero para cualquiera de esos números. Si nosotros graficamos, sería una función escalonada, como ahí lo podemos ver. Eso también nos va a servir mucho, pero muchísimo para la parte de matemática avanzada. Inclusive el máximo entero es muy usado, aunque no lo llamamos netamente máximo entero, pero sabemos que es una función escalonada. Muy bien, entonces tenemos esa grafiquita ahí que tienes que aprendértela o en tal caso deducirla de forma rápida. Yo sé que tú eres muy bueno en esto y trazas y listo. Dominio, profesor, todos los reales. Rango, enteros, porque los valores del máximo entero son enteros. ¿De acuerdo? Entonces el rango va a ser los enteros. Muy bien. Vamos con respecto a la gráfica de funciones de formas especiales, nos dice. Bueno, acá ya vamos a estar hablando, chiquitos, de lo que es traslación. ¿Ya? Vamos a trasladar nuestra gráfica tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Vamos a ver qué nos dice por acá. Hola, profesor, ¿sabe qué fue de la pandilla de los Backyardigans? No sé qué pasó con nuestro amigo Backyardigan, pero quizá por ahí va a llegar. Muy bien, seguimos. Luego nos dice, amiguitos, por lo visto anteriormente, las funciones especiales tienen la siguiente forma: y igual a f de x, eso es cierto. Y definiremos, dice, ahora a una función de forma especial, o sea, f de x menos a y todo ello más b. O sea, vamos a alterar tanto al x como también podemos alterar al y. Podemos atacar directo a la función o podemos atacar netamente a la variable independiente que sería el x. Ahora dice, para poder graficarlas debería tenerse en cuenta las siguientes reglas o pasos a seguir. Esto es interesante porque solamente es trasladar, ¿cierto? Nos dice un desplazamiento horizontal. Bueno, si es que a es mayor a 0, o sea, si es que a la variable independiente x se le resta algo, entonces se va a la derecha. Ahora, si es que a la variable independiente, o sea, el x, se le suma algo, entonces va hacia la izquierda. A eso se está refiriendo. Luego, si es que a vale 0, obviamente no hay desplazamiento, simplemente x queda ahí como está. Luego nos dice, desplazamiento vertical, profesor.
Bueno, en este caso, si es que B es positivo, va hacia arriba. O sea, ¿por qué iría hacia arriba, profesor? Porque le estás sumando, pues, amiguito. Al valor de la función, al valor de Y le estás añadiendo algo. Por eso es que el desplazamiento es vertical y hacia arriba. Cuando tú dices que el B es negativo, significa que le estás quitando, le estás restando, le estás disminuyendo un cierto valor a la variable dependiente, que es Y, o al valor de la función. Por eso es que el desplazamiento vertical sería hacia abajo. Profe, si vale 0, amigos, si vale 0 no hay desplazamiento. Así de simple, así de sencillo. ¿De acuerdo? Bajamos entonces por acá. Bajamos, chiquitos. Pequeños ejemplos. Es más, tenemos varios ejemplos. 5 ejemplos acá. Vamos a pasarlos de forma rápida, chiquititos, porque yo sé que ustedes son muy, pero muy buenos. Nos dice acá, profesor, graficar Y igual a valor absoluto de X menos 2 más 3. Nos dice en la resolución, una forma práctica para poder esbozar, mira, justamente nos dice esbozar la gráfica es la siguiente. Eliminando las constantes y graficar la función referencial, o sea, la función inicial que tú ya conoces. ¿De acuerdo? Sería la función valor absoluto de X. Nada más. Graficas el valor absoluto de X. Luego, te fijas, ¿qué está pasando con X? Profesor, a X le resto 2. ¿Qué significa que le restes 2? Que vas a realizar un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la derecha. Recuerda, cuando quitas al X algo, desplazamiento hacia la derecha. Cuando le sumas a X algo, desplazamiento hacia la izquierda. Entonces nos damos cuenta que el desplazamiento va a ser hacia la derecha. ¿Y cuántas unidades? 2, porque al X se le resta 2. Muy bien, entonces al valor absoluto, que nosotros ya sabemos que parte desde 0 hasta allá, izquierda y derecha, la trasladamos 2 a la derecha. Muy bien, una vez que le hemos trasladado 2 a la derecha, nos damos cuenta que a Y también se le está añadiendo 3. Ahí dice, valor absoluto de X menos 2 más 3, ¿cierto? Entonces, cuando ese B es positivo, recuerda que el desplazamiento era vertical y hacia arriba. Entonces, ¿qué vas a hacer? A la gráfica del valor absoluto, que ahí lo tienes, amiguito, lo puedes observar. Vas a desplazarlo en la horizontal 2 a la derecha. Listo. Y luego, hacia arriba, ¿cuántas unidades? 3. Perfecto. Y ahí estás encontrando la gráfica de Y igual a valor absoluto de X menos 2, todo ello más 3. Muy bien. Entonces podemos seguir avanzando con el segundo ejemplo. Estamos solo visualizando. Espero yo que tú estés atento, estés viendo ahí cómo se está o cómo estamos llegando al esbozo de esa pequeña gráfica de forma muy rápida. Ya conociendo obviamente principalmente que las gráficas principales, ya las gráficas fundamentales que nosotros ya hemos visto en la parte superior. Luego vemos acá la segunda, el segundo problema, ¿no? O el segundo ejemplo sería, claro, está bien. Nos dice graficar Y igual a X más 1 elevado al cuadrado menos 2. Muy bien, nosotros podemos utilizar la función primitiva, podemos decirlo así, o referencial, que sería Y igual a X cuadrado. Ahí lo tenemos. Luego al X, ¿qué le está pasando ahí? Le están sumando 1 al X, que significa que el desplazamiento va a ser como horizontal. Y además, ¿cuánto se va a desplazar? Una unidad. ¿Y hacia dónde? Profe, cuando le suman, es hacia la izquierda. Ahí está. Estás desplazándolo horizontalmente hacia la izquierda, una unidad. Y luego, profesor, a todo ello le estás restando 2. ¿Qué significa? Que el desplazamiento va a ser vertical y hacia abajo. Cuando restas a toda esa función X más 1 elevado al cuadrado, le restas 2, ahí sí es hacia abajo. Cuando le restas o sumas al X, el desplazamiento es horizontal. Eso ya lo sabes. Entonces quedaría de esa manera. 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Y puedes notar ahí que la gráfica se está desplazando de esa manera. Así que eso es lo que tú tienes que aprender. Saludos, profesor. Gracias, amiguito Fernandito. Muchas gracias. Continuamos entonces la siguiente. El ejemplo número 3 nos dice graficar Y igual a valor absoluto de X más 3. Comparando nos está diciendo, bueno, eso de ahí no hay problema. Al fin y al cabo lo que yo quiero que observes es cómo puedes llegar a la gráfica o al esbozo, ¿no?, de la gráfica de una función cualquiera gracias a una función primitiva, una función referencial que tú ya lo deberías de tener por aquí. Nos dice Y igual a valor absoluto de X más 3. Bueno, tú ya sabes cómo es la gráfica de valor absoluto de X. Es así abiertita, es una V. Perfecto. Y luego dice X más 3. Profe, si es X más 3, nosotros sabemos que si es que nos están diciendo que a X se le suma algo, el desplazamiento es horizontal y hacia la izquierda. Cuando a X se le resta algo, el desplazamiento es a la derecha. En este caso se le está sumando 3. Por lo tanto, a la gráfica primitiva, valor absoluto de X, se le desplaza
3 unidades hacia la izquierda y nada más. Vamos con este problema número 4 que está por acá arribita. Estamos avanzando rápido. Nos dice graficar y igual a valor absoluto, wow, del valor absoluto de x menos 1 y todo ello menos 1. Profesor, ahora sí, ¿cómo hago esto? Bueno, por partes. Primero empieza con la gráfica y igual a valor absoluto de x, ¿ya? Tenlo en mente, ya, profesor, ahí está. Luego, le tienes que restar 1. Si tú le restas 1 al x, entonces eso, amiguito, ¿cómo quedaría? Hacia la derecha, ¿cierto? Ya, muy bien. Le desplacé 1 hacia la derecha. Luego 1 hacia abajo. Creo que esto de acá sí sería necesario. Creo que sí va a ser necesario acá ayudarles un poquito para que puedan entender la gráfica. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Muy bien. Acá. Ya, vamos a ver acá. Profesor, primero tenemos que dibujar el valor absoluto de x. Ya, dibujo el valor absoluto de x. Algo rápido. Ahí está, valor absoluto de x. ¿Qué más? Luego al x se le quita 1. Significa que el desplazamiento es horizontal y hacia la derecha. Una unidad. Bueno, lo desplazo una unidad. Y quedaría por aquí aproximadamente. Muy bien, ya le desplacé una unidad. Luego, a todo este valor absoluto de x menos 1, le tengo que quitar 1. O sea, a todo eso. Desplazamiento vertical hacia abajo. Bueno, desplazamiento vertical hacia abajo quedaría de esta manera. Ahí está. Estaría quedando de esta manera. Perfecto, profesor. Luego nos está diciendo que a todo eso le hallemos el valor absoluto. Significa que tenemos que reflejarlo con respecto al eje X. Ya, profesor. Entonces, borro esto de acá y dibujaría lo mismo, pero ahora reflejado en el eje con respecto al eje X. Entonces quedaría de esta manera. Así, por acá y por acá. ¿De acuerdo? Espero, amiguito, me haya seguido con la resolución de este problema. Esa es la forma de cómo tú puedes graficar, empezando con la gráfica de y igual a valor absoluto de x. Continuamos con el problemita número 5, que está también resuelto. Y igual a x cuadrado menos 2 veces el valor absoluto de x. Bueno, lo podemos dibujar también por partes, claro está, tranquilamente. Nosotros tenemos x cuadrado menos 2 veces el valor absoluto de x. Ya, podemos dibujarlo por partes, como ahí mismo lo dice. ¿Qué pasa si es que x es mayor a 0? ¿Qué pasa si es que x es menor a 0? Entonces ahí te das cuenta, si es que es mayor a 0, queda simplemente x cuadrado menos 2x. Porque tú ya sabes que el valor absoluto de x, cuando x es positivo, es igual a x. Pero cuando es menor a 0, el valor absoluto de x es igual a menos x. O sea, es el negativo del negativo. Para nosotros asegurarnos de que el valor absoluto de x sea siempre positivo. Entonces quedaría x cuadrado más 2x. Eso de ahí tú lo puedes poner en función de un binomio cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado menos 1. O el otro que es x más 1 al cuadrado menos 1. Esbozas esos dos con respecto al dominio que te están dando, positivo y negativo x. Y listo, unes esos dos elementos, esos dos esbozos, además añadiendo con el punto origen 0, punto y coma 0, porque en el valor absoluto también vemos si es que es positivo, negativo o si es que es 0, ¿de acuerdo? Si es que es 0, simplemente 0, pues no, el valor absoluto de 0 es 0, así que no hay problema. Muy bien, chicos, entonces hasta acá estamos viendo esos pequeños ejemplos. Espero también estén siguiendo, ¿de acuerdo? Porque son ejemplos que los he escogido exclusivamente para poder entender esta parte teórica. Luego vamos con lo que es, amiguitos, los tipos de funciones, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay funciones inyectivas, subyectivas, biyectivas. Ahora, ¿qué es una función inyectiva? Acá nos dice, si es que los pares ordenados diferentes que lo forman no tienen segundas componentes iguales. Ya. Eso es prácticamente lo que ya hemos visto, ¿cierto? Eso se gana gracias a una recta horizontal y listo, nada más. Chicos, eso es una recta horizontal. Si tú trazas gráficamente una recta horizontal, entonces va a ser inyectiva, ¿no? ¿Recuerdas el día de ayer que hemos visto en la clase de trigonometría? Hemos visto también cuando una función trigonométrica es inyectiva, es subyectiva o es biyectiva. Ya sabemos que es subyectiva, simplemente es que el rango de la función sea igual al conjunto de llegada. Justamente ahí dice, función subyectiva, rango de f igual a b. Listo, el conjunto de llegada, ¿no? Igualito al rango.
o el rango igualito al conjunto de llegada. Profesor, ¿y qué es biyectiva? Ya dijimos también, la biyectiva tiene que ser pues univalente o inyectiva, que es lo mismo, nosotros ya sabemos, y además tiene que ser subyectiva, ¿cierto? Perfecto, a la vez, si es que es inyectiva o univalente y es subyectiva a la vez, entonces nosotros podremos asegurar que esa función es biyectiva, ¿de acuerdo? Acá nos dice, sea la función, sea el conjunto A igual a 2.3.5, B igual a 7, 9, 4, 6. La siguiente función 2, 7, 3, 9, 5, 4, ¿será inyectiva o subyectiva? Nos dice, bueno, nos dice, es inyectiva. ¿Por qué será inyectiva? Porque todos los pares ordenados tienen segundas componentes diferentes. Perfecto, no hay problema, tenemos 7, 9, 4, todos diferentes. Pero dice que no es subyectiva, ¿por qué? Porque el rango de F es 7, 9, 4. Pero es diferente al conjunto de llegada, que es B, que es 7, 9, 4, 6. Es diferente. ¿De acuerdo? Le faltó un elemento. ¿Qué significa? Que no es subyectiva. Por lo tanto, la pregunta, ¿será biyectiva? No. ¿Por qué no biyectiva? Porque si bien es inyectiva o univalente, no es subyectiva. Por eso es que tampoco sería biyectiva. Luego nos dice indicar la siguiente, si la siguiente función es biyectiva. Ajá. Si es que es biyectiva, ¿qué tenemos que comprobar primero? Que sea tanto inyectiva como subyectiva. Vamos a ver si es que es inyectiva. Nos dice, si es que f de a igual a f de b, entonces ponemos ahí dos veces, reemplazamos el valor de a, 2a más 3 igual a 2b más 3, nos queda que a es igual a b. ¿Qué significa? Que si es que f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. ¿Qué estamos asegurando? De que no hay segundas componentes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que es inyectiva. Perfecto. Luego estamos notando que el dominio de la función es todos los reales, ¿cierto? Porque no hay ninguna restricción de x. Pero como la función es 2x más 3 y x pertenece a los reales, entonces 2 por los reales, reales, más 3 sigue siendo reales. Por lo tanto, el rango de la función f es también todos los reales. Cabe destacar que f está definido por pares ordenados que pertenecen a los r cuadrados. O sea, y es igual a r. O sea, y pertenece a los reales. ¿Qué significa? Que el rango es los reales. Que el conjunto de llegada es los reales. Eso es lo que me está diciendo. Profesor, el conjunto de llegada es los reales. Y también sabemos que el rango de esta función es los reales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el rango de la función y el conjunto de llegadas son iguales. Por lo tanto, sería una función subyectiva. Ahora, si es que ya hemos descubierto que es inyectiva y ya sabemos que es subyectiva, ¿qué podemos asegurar? Que se trata de una función biyectiva. Muy bien, chicos, entonces de esta manera vamos a ir demostrando las cosas. Continuamos, ya chicos, continuamos. ¿Qué nos dice por acá, chiquitos? Operaciones con funciones. Bueno, esto es lo típico, lo básico, lo que ya sabemos. Dadas las siguientes funciones f y g, funciones con dominios, dominio de f, rango de f, dominio de g, rango de g. En el caso que nosotros queremos sumar, ¿de acuerdo? Las funciones, simplemente f de x más g de x, nada más. Con respecto a los rangos, con respecto a los dominios, sería pues la intercepción. Porque si estamos sumando estos dos amigos, significa que en ambos se debería de cumplir la misma limitación para la función general, que sería la función suma. Entonces estos dominios tendríamos que interceptarlos, de hecho, porque tanto en uno como en otro se debería de cumplir las restricciones en general. Perfecto, luego producto de estas funciones podemos multiplicar f de x y g de x. En este caso también el dominio sería la intercepción, claramente, porque se tiene que cumplir para ambos. En el caso de la división sería exactamente lo mismo, a diferencia de que el denominador, que sería g de x, tiene que ser diferente de 0. Entonces tenemos que quitarle los valores donde g de x es igual a 0. O sea, si es que existen valores tal que al ser evaluados en la función g de x, si lo evaluamos y sale 0, entonces esos valores tenemos que quitarlos al dominio de la función resultante, que sería f sobre g. Eso de ahí, chiquitos, es algo teórico, pero tendrías que saberlo, o en tal caso investigar. Chiquitos, seguimos, ya, acá acabamos, uno más y acabamos, chiquitos, que mi voz también se va. Seguimos, dice funciones monótonas crecientes y decrecientes. Si una función f se llama no decreciente, se llama no decreciente si para x y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función, de hecho, porque si no, no se podría evaluar,
Dice por acá, ¿qué nos está diciendo acá, amiguitos? A ver, ¿cómo? No estoy entendiendo muy bien. Parece que le ha faltado algo, pero bueno. De forma general, para que la función sea creciente, amiguitos, si existe un x sub 1 menor a un x sub 2, tal que x sub 1 y x sub 2 pertenecen al dominio de la función, asumo que eso querrá decir, porque eso yo lo conozco nada más. Entonces, si x sub 1 es menor a x sub 2, tal que x sub 1 y x sub 2 pertenezcan al dominio de la función, entonces las funciones o los valores de las funciones evaluadas en dichos puntos también tienen que cumplir la misma desigualdad, o al menos para ser estrictamente crecientes, como en algunos casos también lo dicen, mayor o igual. Nada más, tenemos entonces esa relación. Con ello, con las definiciones exactas que estamos dando ahí, estamos asegurando, amiguitos, que la función sea una función no decreciente. No nos está diciendo exactamente que sea una función creciente, sino es no decreciente, ¿ya? Luego por acá abajo, ¿qué nos dice, amiguitos? Una función se llama creciente o estrictamente creciente, a eso es lo que iba, si para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función. Bueno, nos dice acá x sub 1 es menor, ahí hay un problema, chicos. Ahí hay un pequeño problema. Entonces f de x sub 1, ya, ahí está mal, chicos. Vamos a corregir acá. Ya, no me he fijado en esto. Vamos a corregirlo. Sí, para ello vamos a pintar de blanquito acá. Ya, vamos a pintarlo de blanquito. ¿Para qué, profesor? Para poder corregir. ¿Está? Normal, hecho es de un libro, pues los libros también se equivocan, ¿cierto? Por ello es que siempre hay que revisarlos muy bien. Acá, para que sea estrictamente creciente, ¿de acuerdo? O simplemente creciente, tenemos que asegurarnos que si x sub 1 es menor a x sub 2, entonces la función evaluada en x sub 1 tiene que ser menor a la función evaluada en x sub 2. Menor, no menor igual como en el caso anterior, sino menor. En el caso anterior podría haber sido igual, o sea, puede haber una función constante ahí, y aún así sería no decreciente. Pero en el caso de que sea estrictamente creciente o simplemente creciente, tenemos que mantener esa desigualdad, ¿de acuerdo? No poner menor o igual o mayor o igual. ¿Ya, chicos? Entonces ahora sí, tenemos acá un pequeño ejemplo, ¿no? El 2x cubo menos 1. Bueno, ahí está graficado, no hay problema. Luego vamos con el otro. Nos dice función exponencial, chiquitos. La función exponencial dice, dado un número real a tal que a es mayor a 0, bueno, a diferente a 1 también, ya, porque no tiene sentido, ¿no? Amiguitos, poner a igual a 1, porque 1 elevado a cualquier valor va a seguir siendo 1, ¿cierto? Entonces no tiene sentido ahí, por eso es que decimos que a diferente a 1. Se llama la función exponencial de base a la función que asocia a cada x valor real el número de a la x, perdón chiquitos, no lo veo, a la xy igual a f de x, perdón, y es, ¿no? ¿Sí? No se entiende bien. Bueno, y igual a elevado a la x o f de x igual a elevado a la x. En este caso, ejemplos, 2 a la x, 1 medio a la x. Bueno, a es un valor real, nada más, diferente a 1. Positivo. ¿Qué más? El dominio de menos infinito a infinito. Bueno, perfecto. Luego, chiquitos, ¿qué más nos está diciendo? A ver, propiedad. No hay nada que rescatar de ahí, chicos. Vamos de frente a la gráfica de la función exponencial, ¿de acuerdo? La función exponencial también lo podemos encontrar, o el esbozo, gracias a la tabulación, ¿sí? Podemos encontrar valores para x. Ahí estás viendo que, por ejemplo, pone x menos 3, sale un octavo, ¿sí? Te das cuenta también que por más que x se vaya hasta el menos infinito, normal, el valor de la función va a tender a ser 0, pero no va a ser 0, y mucho peor va a ir al lado negativo. Así que notamos que como va creciendo desde el menos infinito, tiende a ser 0, y luego, ¿cierto? El x igual a 0, perdón, el y igual a 0 vendría a ser, pues amiguito, la recta llamada asíntota también en esta función. Bueno, eso de ahí lo dejo para que lo revises también, no está nada difícil, yo creo que sí, si eres muy bueno y puedes verlo. Luego vamos con la función logaritmo. La función logaritmo nos dice, dado un número real b, tal que b es positivo y diferente a 1. Esto también es muy interesante.
y siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque 1 elevado a cualquier número va a seguir siendo 1, entonces no va a tener sentido ahí. ¿Qué más? Llamamos función logarítmica de base b a la función f de los reales negativos en los reales, que asocia a cada x el número de logaritmo de logaritmo de x en base b. Símbolos, bueno, eso ahí ya lo sabemos porque nosotros ya hemos estudiado logaritmos en la parte inicial de álgebra. Sabemos que, digamos, f de x igual a logaritmo de logaritmo de x en base 2, que significa que 2 elevado a la algo te tiene que dar x, y ese algo es el valor de la función. Eso ya lo sabemos. Luego, observaciones nos dice y es igual al logaritmo de x en base b, entonces, solo si el valor de x es igual a b elevado a la y. Como les dije, ¿no? B elevado al valor de la función nos tiene que dar igual a x, la variable independiente. Muy bien, de donde concluimos que las funciones exponenciales y logarítmicas son funciones inversas. Exacto. Si nosotros dibujamos la función inversa, podemos también encontrar la función logaritmo de la misma manera. ¿De acuerdo? Luego, para la función y igual a f de x logaritmo de x en base b, podemos entablar también un dominio y un rango. El dominio será pues desde el 0 hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque b elevado a la algo siempre es positivo, por lo tanto x va a ser mayor a 0, ¿cierto? Y eso lo podemos apreciar justamente en la función exponencial, donde todos los valores van desde 0 hasta el más infinito y va creciendo, ¿cierto? Entonces ese sería el dominio. Hemos dicho que la función exponencial y la logarítmica son funciones inversas. Si el rango de la función exponencial es desde 0 hasta el infinito reales positivos, entonces el dominio de la función logarítmica tiene que ser igual, desde 0 a más infinito. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El rango es todos los reales, nos está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que puedo poner cualquier valor al y, eso sí, no hay problema. ¿De acuerdo? Luego ahí acabamos con respecto a lo que es función logarítmica. Profesor, disculpe la tardanza. Muy buenas noches, señorita Cebolla Ajosur. Muy buenas noches. Continuamos entonces, bajamos por acá. Profesor, tenemos acá la gráfica de la función logarítmica. Como les dije, ¿no? Podríamos encontrarla gracias también a la función inversa, ¿no? Esto está de más, chiquitos, muy rapidito. Ustedes son muy buenos, muy hábiles. Ya les comenté el día de ayer, hemos visto en las funciones trigonométricas inversas que para poder encontrar este amiguito de acá podemos inclusive esbozar esto. Sería más o menos, de esta manera. Ahí está. Y esa gráfica de ahí, ¿qué era? La función exponencial, la que hemos visto hace un momento. Sabemos que es su inversa, ¿no? Son funciones inversas. Y ahí lo podemos reflejar y podemos encontrar la función logarítmica. Facilito. Y luego ya está de más decir algo con respecto a ello, porque ya sabemos cómo graficar la función logarítmica, sabemos las restricciones y todo ello, así que todo bien. Vamos a resolver estos pequeños problemitas, chiquitos. Nos dice el rango de la función f de x igual a 1 sobre x cuadrado más 4. Nos dice es la siguiente. Vamos rapidísimo, chicos. Profe, ¿cómo podemos resolver esto? Nos dice el rango de la función. Bueno, vamos con la definición. Pongo un pequeño asterisco. Lo que nosotros sabemos es que el valor de x elevado al cuadrado es siempre mayor o igual a 0. ¿Ya? De manera general, siempre y cuando no haya alguna restricción previa, ¿no? Ahora, nos pide abajo x cuadrado más 4, entonces le sumamos 4. Si al x cuadrado le sumamos el valor de 4, esto quedaría mayor o igual a 4, ¿cierto? Profe, pero estamos encontrando la inversa, o sea, 1 sobre x cuadrado más 4. Entonces le sacamos la inversa. Pero ojo, cuando tú le sacas la inversa, amiguito, tú sabes que como x cuadrado más 4 es mayor o igual a 4, significa que x cuadrado más 4 puede ser infinito. O sea, puede llegar a un valor muy grande. Porque solamente nos están diciendo que es mayor o igual a 4. Puede ser 1.000.000. Ejemplo. Si yo voy a sacar la inversa, el recíproco, 1 entre 1.000.000 tiende a ser 0. Entonces, siempre cuando hagas esto, lo único que puedes decir es lo siguiente, que 1, profesor, entre x cuadrado más 4 va a tender a ser 0. No va a llegar a ser 0, pero tiende a ser 0. Y luego por acá ya está el otro valor. Era 4, entonces sacamos el recíproco, sería un cuarto.
Y así de fácil y así de sencillo, muchachito, tú vas a llegar al rango de la función, porque recuerda que el rango de la función son los valores que puede tomar la función para diversos valores de x que pertenecen obviamente al dominio de dicha función. Va desde 0 hasta un cuarto. La clave a marcar sería dinosaurio. Muy bien, profe, ¿por qué dinosaurio? Porque estamos apreciando acá que esto es un intervalo abierto. Recuerden que el intervalo abierto se puede poner también de esa manera, ¿no? Como el corchete al revés. Chicos, entonces podemos continuar. Continuamos ahora con el siguiente problema. Muy buenas noches, amigo Fernandito Carrillo. Muy buenas noches, señorita Tair Vidal también. Gracias por estar presentes. Continuamos con este siguiente problema. En el siguiente problema nos pide indicar el dominio de la siguiente función. Le dice f de x igual a raíz cuadrada de x por x menos 100. Bueno, nosotros ya sabemos que por restricción, ¿cierto? Pongo un pequeño asterisco acá. A ver, asterisco, profesor. Perfecto. Yo sé que lo que está dentro, que es x por x menos 7, necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. Eso de ahí lo sabemos. Pero si esto de acá es mayor o igual a 0, nosotros ¿qué tenemos que hacer obligatoriamente acá? Profesor, graficar, sí, pues no, amiguitos. Trazar nuestra recta numérica y poder encontrar los subconjuntos y poder unirlos o así. Los puntos de corte son el 0 y el 7, igualando nada más cada factor a 0. Eso ya lo sabemos. Luego, como tenemos ello, trazamos los límites por acá, luego por acá y por acá. Listo, tenemos nuestros subconjuntos, le ponemos más, menos y más. ¿Qué valores vamos a tomar? Los positivos, ¿cierto? Entonces lo pintamos. Ahí está, profesor, tenemos que tomar todos estos valores de acá donde están el más. ¿Ya, chico? Muy bien, ahí está. Luego, profesor, ¿eso sería qué? El dominio, pues, amiguito, eso ya sería el dominio. Por lo tanto, el dominio, hay que ver que los intervalos son cerrados. Entonces, por acá tenemos que dejarlo pintadito, ¿ya? Pintadito, bolita, pintadita, perfecto. Entonces, por acá, ¿qué pongo? El dominio, ¿no? Será, pues, desde el menos infinito hasta el 0, cerradito, unido, amiguitos, ¿con quién? Con el 7. ¿Hasta dónde se va? Hasta el más infinito. Y eso es todo, muchachos. La clave a marcar sería enfermo. Muy bien, muchachos. Facilito, sencillito. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Nos dice hallar el rango de la función f de x. Mira, acá nos están particionando. Hay una pequeña partición de la función f de x, ¿cierto? Sería la unión de estas dos funciones, pero siempre nosotros, ahí estamos, ¿qué, amiguitos? Estamos desglosando la parte del dominio, encontrando pequeños subdominios y hallando diversas funciones para cada subdominio. ¿De acuerdo? Entonces acá ¿qué nos dice? Es la función f de x vale 2x menos 1. ¿Qué pasó? Ese ejercicio de la izquierda sale enamorado, profesor. Muy bien, amigo. Perfecto, amiguito Toshiro. ¿Qué más nos dice? 2x menos 1. Cuando x pertenece desde 1 a 2. Bueno. Entonces seguimos el juego. Nada más me pongo por acá asterisco. Muchachitos, pongo asterisco, profesor. Si es que x pertenece desde 1 hasta 2, entonces puedo poner x varía desde el 1 hasta el 2, así. Y luego ahora voy a encontrar el valor de 2x menos 1. Encuentro 2x menos 1. ¿De dónde a dónde va a variar? A eso vamos. 2x menos 1, todo por 2 y menos 1. Sería 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Perfecto. Encontramos entonces para el primero que el rango sería de 1 a 3. Muy bien, vamos con el segundo, profesor. Le pongo por acá asterisco. Ajá. Ahí está. Asterisco. Entonces en este asterisco quedaría x está entre el valor de 2 y el valor de 7. Luego lo que nosotros queremos encontrar es x cuadrado más 1. Entonces elevo al cuadrado y le sumo 1. Nada más, acá quedaría 49 más 1, 50. Acá quedaría 4 más 1, 5. Perfecto, ya tenemos el segundo. ¿Sí? El segundo rango. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con estos rangos, amiguitos? Tenemos que unirlos, obviamente. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué unirlos, amiguitos? Si es que para un casito nos sale cierto valor de rango y el otro cierto valor de rango, significa que todos esos valores también lo va a tomar
la función que al fin y al cabo va a estar dibujada o esbozada en un mismo plano cartesiano, XY en este caso, o XF de X. Muy bien, entonces unimos del 1 al 3 y luego lo unimos desde el 5 al 50. Muy bien, pero a ver, ajá, todo bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Unimos, pongo acá, profesor, unimos estos dos. Nos quedaría entonces como chiquitos desde el 1 hasta el 3. Ah, cerradito, ¿no? Desde el 1, punto y coma 3, unido desde el 5 al 50, pero intervalos abiertos. Ahí está, 5, punto y coma, 50, intervalos abiertos. Y eso es todo, muchachos. Así nada más, facilito y sencillo sale la clave besito. Muy bien, amigo Toshiro, muchas gracias. Profesor, sale besito. Y muy bien, chiquitos, hasta acá nos quedaríamos el día de hoy. Espero haya sido de su agrado, chicos. Ya de esa manera nosotros estaríamos cumpliendo también con ustedes y ustedes también. Gracias por estar siempre presentes, chicos. La teoría de hoy ha sido muy complicada, muy ardua. Me quedo hasta sin voz, chicos. Pero bueno, eso es lo bueno, chicos, ¿de acuerdo? Profesor, se confundió, sale abierto. ¿Dónde? Ajá, tiene razón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, nuestro amigo. Profesor, acá está abierto. Ahí está, borramos eso. Y este amiguito de acá se va. Pero como yo soy vaguito, control C, control V. Ahí está. Perfecto. Ahí quedaría. Muy bien, amigo Toshiro. Gracias por la apreciación. Por lo tanto, la clave sería boricua. Muy bien, chiquitos. Entonces, ahora sí me despido. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar presente. Chao, chao. Hasta el día de mañana. Los espero, chicos, puntuales. Chao, chao.